Muy buenos días, bienvenidos a nuestro webinar sobre buenas prácticas de manufactura de productos naturales, organizado por el Organismo Salvadoreño de Reglamentación Técnica, y nos acompañará esta mañana como ponente Daniel Acosta, quien es inspector y fiscalizador de la Dirección Nacional de Medicamentos. Iniciaremos en unos minutos. Mientras tanto, agradeceremos que en el área del chat puedan accesar al link que tenemos para registrar su asistencia. Nuevamente, tengan todos muy buenos días. Bienvenidos a este webinar organizado por el Organismo Salvadoreño de Reglamentación Técnica en un esfuerzo por difundir la reglamentación técnica en nuestro país. Le damos la más cordial bienvenida a todos nuestros asistentes que muy puntualmente se han conectado con nosotros para poder recibir de primera mano por parte de la Dirección Nacional de Medicamentos a través del licenciado Daniel Acosta, quien ya es conocido por algunos de ustedes, este importante reglamento técnico salvadoreño. Así que nuevamente les damos la bienvenida. Agradecerles también que en el área del chat puedan ustedes anotarse, registrarse con sus datos. Sus datos son muy importantes para nosotros, ya que podemos hacerles las invitaciones directas para nuestros próximos webinars que vamos a tener durante el transcurso de este año. Vamos a iniciar presentando esta mañana el organismo salvadoreño de reglamentación técnica, ya conocido por algunos de ustedes también, quienes nos han acompañado en este esfuerzo por llevar a cabo las cosas con la calidad que merecen. El reglamento técnico salvadoreño que vamos a desarrollar esta mañana está denominado como productos farmacéuticos, productos naturales medicinales para uso humano, buenas prácticas de manufactura y su guía de verificación. Mi nombre es Boris Lemus, estoy a cargo del Centro de Información de los Artec y será un gusto servirles como ponente esta mañana. La agenda que vamos a desarrollar, pues tenemos la presentación general, nuevamente las recomendaciones para que puedan registrar sus datos en esa lista de asistencia que se encuentra en el área del chat. Posteriormente estaré enviándoles también un enlace para que puedan evaluar el evento. Vamos a conversar 5 minutos brevemente sobre nuestro organismo y cómo se desarrolló este reglamento a través de los diferentes comités que se desarrollaron por parte y que se organizaron por parte de los Artec. Inicialmente mencionar que a partir de septiembre de 2011, con la entrada en vigor de la Ley de Creación del Sistema Salvadoreño para la Calidad, nosotros tenemos a cargo todas las actividades de reglamentación técnica, juntamente con nuestros organismos hermanos, que ustedes ya los conocen como OSA, SIM y OSN. Estamos trabajando en conjunto en este esfuerzo en el Consejo Nacional de Calidad. Nosotros como facultad de ley tenemos la coordinación, la adopción, la adaptación, actualización y divulgación de reglamentos técnicos
en esta competencia emitidos por las diferentes instituciones del Estado, así como también emitir los reglamentos necesarios para el buen funcionamiento del sistema. Como misión, liderar y coordinar el desarrollo y divulgación de la reglamentación técnica nacional y regional, así como actuar como punto de contacto del Códex Alimentarios, con la participación de los sectores público, privado, académico y consumidor, velando siempre por el cumplimiento de los lineamientos internacionales suscritos por El Salvador y la protección al consumidor. Como visión, ser un organismo destacado por su contribución al fortalecimiento de la cultura de calidad, el aumento de la competitividad de los sectores económicos del país y, por supuesto, la protección de los derechos de los consumidores. El proceso que se desarrolló para llevar a cabo este reglamento técnico salvadoreño fue un procedimiento de urgencia. Es decir, el reglamento técnico no pasó por la consulta pública y notificación internacional por los 60 días, como normalmente se hace en los procedimientos ordinarios. Y esto hace que el reglamento técnico entre en vigencia inmediatamente. Recibimos la solicitud por parte de la Dirección Nacional de Medicamentos en el año 2019. Pasamos a consulta interinstitucional con el sector público en septiembre del 2020. Pasamos posteriormente a la consulta con todos los sectores. Se dio la reunión informativa en octubre para llegar a la aprobación de este reglamento siempre en octubre, y posteriormente se envió este reglamento técnico salvadoreño con las observaciones a la Dirección Nacional de Medicamentos. Así que este es el proceso que se llevó a cabo para la implementación y de que entrara en vigencia este reglamento técnico salvadoreño inmediatamente, y fue publicado en el Diario Oficial 20 de noviembre del año recién pasado. Así que sin más preámbulos, vamos a empezar con nuestro webinar esta mañana. Nuevamente hacerles el atento recordatorio para que nos puedan regalar sus datos. En el área de chat se encuentra el formulario para que ustedes puedan registrarse y poder contar siempre con ustedes para efectos de los comités nacionales y también los webinars que tengamos próximamente a desarrollar después de estas vacaciones. Así que voy a presentar a nuestro ponente, al licenciado Daniel Acosta. Él es licenciado en Química y Farmacia, inspector y fiscalizador, supervisor, con más de 8 años de laborar para la Dirección Nacional de Medicamentos, desarrollando auditorías sobre buenas prácticas de manufactura en la industria farmacéutica, especialista también en productos naturales medicinales, productos cosméticos, higiénicos y dispositivos médicos. Además, el licenciado Daniel Acosta nos ha acompañado en diferentes comités técnicos para la elaboración de reglamentos técnicos centroamericanos como técnico delegado por la DNM. Así que es un gusto contar con nuestro ponente, que tiene una gran cantidad de conocimientos y su experiencia, que no dudamos va a ser de mucho apoyo para todas las actividades que los asistentes necesitan. Igual vamos a tener disponible un espacio para que ustedes puedan realizar sus preguntas directamente a nuestro ponente relacionadas con las buenas prácticas de manufactura y algunas otras actividades de trámite que se realizan ante la DNM. Así que nuevamente el agradecimiento por parte de Ozartec, tanto a nuestro ponente como también a nuestros invitados especiales que nos acompañan esta mañana. El webinar va a ser grabado para que posteriormente aquellas personas que estén interesadas en ver nuevamente esta excelente ponencia nos podrán solicitar a través del correo electrónico el enlace, y con el mayor de los gustos se lo vamos a hacer llegar. Así que dejo con ustedes al licenciado Daniel Acosta. Es suyo el micrófono y las cámaras. Tengan todos muy buenos días. Para mí es un gusto estar nuevamente acá apoyando a los Artec, acá con el licenciado Boris, en la parte de comunicación de la reglamentación vigente que tenemos. Para este caso nos tocó el tema de productos naturales medicinales y pues específicamente el reglamento técnico salvadoreño, el cual ya se encuentra vigente. Entonces vamos a dar inicio con la ponencia. Y pues
Comenzamos. Vamos a hablar ahora acerca del reglamento técnico salvadoreño, el 11020320. Como mencionó en la parte de antecedentes del licenciado Boris, pues prácticamente este fue un procedimiento de emergencia que se comenzó su iniciativa ya en el 2019 con el propósito de que la parte regulada, en este caso los laboratorios de productos naturales, tuvieran un marco legal que permita el funcionamiento de ellos, porque eso era una de las dificultades que nosotros como dirección teníamos a la hora de querer otorgar un permiso para ese tipo de establecimientos, en este caso los laboratorios de productos naturales medicinales. Entonces, con base a eso, se tomó a bien presentar la solicitud a OSARTEI, que con su ayuda, obviamente, se pudo aprobar el reglamento de emergencia, para este caso el reglamento técnico salvadoreño. Vamos a comenzar con la parte del marco regulatorio. Pues acá tenemos la portada, se podría llamar así, del reglamento como tal. Cabe mencionar que el reglamento tiene una guía de verificación, la cual pues a nosotros como unidad de inspección nos ayuda para verificar el cumplimiento del reglamento técnico como tal. Eso no quiere decir que la guía sea el único instrumento válido, es decir, prácticamente la potestad la tiene el reglamento y el cumplimiento debe ser del reglamento. Eso sí es necesario aclarar. Como parte de la metodología que nosotros como unidad de inspección manejamos para la evaluación de este reglamento, pues está la guía. La guía también los regulados la pueden utilizar para poder realizar la parte de las auditorías o autoinspecciones de calidad. Y pues esta guía menciona 3 criterios para evaluar cada uno de los ítems. Primero tenemos el criterio crítico, el criterio calificable, el criterio informativo, y cada uno de ellos tiene su concepto. Prácticamente el criterio crítico es aquel que afecta de forma grave la calidad o seguridad de los productos. Es decir, la guía como tal ya tiene estipulado cuáles son estos requerimientos a solicitar y su clasificación. Por ejemplo, aquí vamos a encontrar puntos críticos con respecto a agua, a aire, a producción, los cuales sí se ven directamente involucrados en la calidad y seguridad de los productos. De ahí tenemos el criterio calificable, que son aquellos que al ser evaluados no son considerados como críticos. Es decir, sí pueden afectar la calidad de los productos, pero no de una forma grave. Y podemos encontrar la parte de los procedimientos, la parte de los registros, entre otros requerimientos. Y ahí tenemos la parte de requerimientos informativos, los cuales no afectan la calidad ni la seguridad del producto. Estos criterios solo son para tomar cierta información a la hora de verificar el reglamento. Sin embargo, no suman ni restan a la calificación de la guía. Y en este caso, para la obtención del cumplimiento del RTS, tenemos como criterio mínimo el cumplimiento del 80% de los criterios críticos, y de los criterios calificables se calificarán con un mínimo del 65%, mientras entre en vigencia el Reglamento Técnico Centroamericano de Productos Naturales Medicinales. Creo que para los que están involucrados en la parte de la industria, específicamente en esta parte de natural, ya tienen, o por lo menos tienen la idea de que ya existe un reglamento técnico centroamericano, el cual aún no está vigente, pero sin embargo ya está aprobado. Entonces, por eso mismo, al momento de que este reglamento entre en vigencia, va a ser a partir de julio de este año, prácticamente el reglamento centroamericano va a ser el que nosotros evaluemos. Entonces ahí los porcentajes van a variar un poco. Pero ahorita, en aras de que los regulados puedan, valga la redundancia, regularizarse, se creó este reglamento con un porcentaje de cumplimiento menor para que el regulado pueda ir paso a paso, como decimos nosotros, llegando a la nota
máximo, que nosotros esperamos que es el cumplimiento de todos los criterios críticos. De ahí tenemos la guía de verificación del reglamento técnico salvadoreño. Como les mencionaba, cada uno de los ítems ya está clasificado con base al tipo de criterio que se va a evaluar. Por ejemplo, aquí tenemos la parte del organigrama. Existe un organigrama general y específico, el cual es un criterio calificado. Y tenemos la parte de la independencia entre producción y control. Este sí es un criterio crítico por el hecho de que producción y control deben de ser entidades independientes para no generar aquel conflicto de intereses que pueda afectar la calidad del producto. Entonces acá tenemos el ejemplo de cómo está ponderada la guía. Tenemos la parte del cumplimiento no de los mismos requerimientos y al final una parte de observaciones en donde se puede utilizar para la anotación de alguna oportunidad de mejora, la anotación de la evidencia del cumplimiento del requisito o del incumplimiento del requisito. ¿Cuál es el primer paso que se debe de llevar a cabo para conformar un laboratorio de productos naturales medicinales? Obviamente el primer paso es hacer el ADN e iniciar con el trámite correspondiente. Para este caso, pues, tenemos un breve esquemita de los pasos a seguir para aperturar un laboratorio. Nosotros tenemos como primer paso la revisión de planos ante la unidad de inspección, fiscalización y buenas prácticas. ¿Cuál es el objetivo de revisión de planos? Lo vamos a ver más adelante. Luego tenemos la presentación de la solicitud ya de apertura ante la unidad de registro de establecimientos y poderes de la DNN. De ahí tenemos la inspección por apertura, que esa sí es potestad de la unidad de inspección y fiscalización. Y por último, la emisión de la licencia de funcionamiento, que es cuando ya el laboratorio tiene el permiso para funcionar. Como primer paso, en la revisión de planes, este tiene un costo con base al decreto 417. Y pues el requisito es presentar una solicitud. Esta es una solicitud libre, no hay un formato establecido, sin embargo tiene que tener los siguientes datos: el comprobante de pago del arancel, el nombre del establecimiento, propietario, dirección de funcionamiento, nombre del regente y número de inscripción del mismo, y un índice general de los planos, con el listado de los productos a fabricar. Más adelante, conforme la ponencia, vamos a ver los tipos de productos y las líneas de fabricación que se pueden elaborar en este tipo de establecimiento. Aquí tenemos un ejemplo de cómo debe de ser presentado un plano, que prácticamente debe de contar con un cuadro de sellos, donde tiene que tener la firma del propietario, representante legal, el sello de la sociedad, el sello del químico farmacéutico regente responsable, el sello y la firma del arquitecto o del ingeniero responsable de elaborar los planos. Las dimensiones como mínimo de cada plano deben de ser de 45 por 60 centímetros y, de ser posible, cada plano debe ser representado de una forma ordenada en su cartapacio, en una fonda que permita su protección y de manera ordenada. Actualmente los requisitos para verificar el contenido de cada plano es lo establecido en el Reglamento Técnico Salvadoreño de Productos Naturales Medicinales para Uso Humano de Buenas Prácticas, que es el que vamos a ver a continuación. Entonces, con base a los requerimientos establecidos de infraestructura, equipos e instalaciones, nosotros establecidos en este reglamento, pues nosotros evaluamos el cumplimiento de los planos arquitectónicos. ¿Cuáles son los planos como mínimo que debe presentar un laboratorio? Tenemos el plano de infraestructura, en donde nos permite verificar prácticamente el cajón, ya por llamarlo. Vemos cuál va a ser el croquis de las instalaciones que se tiene previsto para el funcionamiento del laboratorio. Y ahí tenemos el plano de distribución de áreas. Ahí ya van ustedes a colocar la distribución de cada tipo de área. El área de producción, el área de almacenamiento, todas las áreas que incluye el reglamento. Tiene que estar el área de inflamables si lo requiere, el área de primeros auxilios, el área de comedor. Prácticamente la distribución de todas las áreas del establecimiento. Luego tenemos los planos de clasificación de áreas por limpieza. Esto va a depender de la normativa que ustedes utilicen de buenas prácticas. Se pueden basar, por ejemplo, en el reglamento
de buenas prácticas de medicamentos, donde su anexo A establece un requerimiento para casos de limpieza. También se pueden basar en la ISO, en donde establece los requerimientos para cuartos limpios. Ahí da normativa que ustedes consideren más conveniente, de acuerdo a las necesidades y al tipo de productos que ustedes van. Al final, todas estas normativas tienen un punto en donde prácticamente se utiliza la misma conceptualización. Entonces, no varía mucho. Ahí tenemos los planos de dirección de flujo de personal, flujo de materias primas, flujo de materiales, determinados o grandes. ¿Cuál es la importancia de detallar cada uno de estos flujos? Es que nosotros podamos verificar primero que estos flujos sean unidireccionales. Es decir, que en ningún momento estos flujos choquen entre sí, por decirlo así. Y hay algo muy importante a la hora de hacer este plan. Si el plano se ve muy saturado, porque lleva flujo de personal, flujo de materias primas, flujo de material, es recomendable que se pueda separar. Eso va a depender también de la naturaleza del laboratorio. Pero si el plano es bastante específico y pueden ver cada uno de los flujos de manera que no se ve muy saturado el plano como tal, pues no hay problema que se ubiquen en uno solo. De ahí tenemos el plano de aire acondicionado centralizado, en donde se debe de tomar cuenta que se deben detallar rejillas, manejadoras, entre otros componentes. De ahí tenemos el plano del sistema eléctrico. Aquí se van a detallar las tomas corrientes, luminarias y otros accesorios que se utilicen en el establecimiento como tal. Esto es para evaluar la parte de cómo van a estar colocados los equipos, que no haya ningún riesgo en cuanto a la seguridad de los mismos y del personal. De ahí tenemos el plano de sistemas de aguas de desecho, aguas servidas, aguas negras, el plano de rutas de evacuación, los temas de seguridad y salud ocupacional, es decir, identificar cuáles van a ser las rutas de identificación, dónde van a estar las señalizaciones, entre otros. De ahí tenemos el plano de acabados, en donde se debe indicar pues todos aquellos acabados en cuanto a si hay curvas sanitarias, el tipo de pintura, el tipo de material de algún equipo específico, todo eso es lo que se va a colocar acá. Eso se puede colocar en un recuadro, especificando cada uno de los materiales. Luego de revisar los planos, aquí vale la pena mencionar algo. Como nuevo procedimiento por parte de nosotros, eh, el establecimiento tiene derecho a una observación de planos, es decir, presentan los planos, se revisa, se emite la observación, ¿no?, con base a estos planos y se presentan sus correcciones. Si estos planos vuelven a salir observados una segunda vez, el trámite prácticamente finaliza ahí y tiene que volver a comenzar el trámite de nuevo, pagando la arancel correspondiente. ¿Dónde podemos descargar la guía regulada en donde se establecen todos estos requerimientos? Pues nos metemos a la parte de la página web de la DNN, nos vamos a la parte de descargables y luego a la unidad de registro de establecimientos y poder. Ahí se encuentra la guía del regulado para trámites de establecimiento. Luego, como seguía el flujo, tenemos la inspección por apertura del laboratorio, en donde nosotros prácticamente vemos que la infraestructura sea construida, esté conforme a los planos aprobados. Es decir, si hay alguna modificación, pues la inspección ya no cumpliría y se deben de presentar, por ejemplo, nuevos planos. Pero si todo está construido de acuerdo a lo que se autorizó en la revisión de planos, pues en ese momento no habría ningún problema y la inspección prácticamente pasaría, se aprobaría y se iniciaría con la apertura del laboratorio. Adicionalmente a eso se ven algunas funcionalidades de las áreas, el diseño que corresponde del material de construcción, los equipos como fueron instalados, que sea conforme a los planos, que ahí también tienen detallado, y los sistemas críticos que posea. También hay un arancel por el pago de apertura de establecimiento. Luego, posteriormente a esto, pues los laboratorios tienen un plazo de 6 meses
para elaborar un lote piloto de producto. Pero un laboratorio, si termina antes de esos 6 meses y fabrica su lote de fabricación, pues nos puede pedir la inspección por auditoría de buenas prácticas de manufactura. Y es aquí donde vamos a entrar ya un poco en contexto del reglamento. ¿Cuáles son los tipos de inspección para verificar el reglamento que tenemos? Tenemos el tipo de inspección completa, como les decía, que esto puede ser, por ejemplo, después de una apertura, en donde vamos a verificar todos los requisitos que establece la reglamentación. ¿Bien? Eso es para la emisión, por ejemplo, de un certificado de buenas prácticas, por si hay un nuevo producto, una nueva línea de productos, pues ya después de una apertura, pues hay un cumplimiento de las buenas prácticas o cuando la DNM lo considere pertinente. Entonces, prácticamente en esta inspección vamos a ver el cumplimiento del reglamento para la emisión de un certificado de buenas prácticas. Si un laboratorio después de aperturar nos solicita esta inspección un mes después de la apertura ya con su lote fabricado, pues no hay inconveniente. Nosotros vamos y verificamos el cumplimiento de las buenas prácticas. También tenemos las inspecciones de seguimiento, es decir, aquellas que previa inspección completa que generó no conformidad, pues se va a ver el cumplimiento y el seguimiento que se le ha dado a estas no conformidades. La diferencia con la completa es que esta es más específica y únicamente nos podemos basar en un plan de mejora o en la verificación de las no conformidades que se dejaron en auditoría anterior. Y de ahí tenemos la inspección especial. Esta puede ser por alguna alerta, porque queremos verificar un producto en específico, en donde nosotros vamos a plantear un escenario específico, ya sea de una línea de fabricación, de un producto, y específicamente vamos a verificar el cumplimiento de los requerimientos aplicables a la fabricación, por ejemplo, de ese producto o de esa línea de producto. Y aquí tenemos los aranceles pues, para cada uno de los tipos de auditoría que nosotros realizamos. En el caso de auditoría completa, auditoría parcial, que al final viene siendo una auditoría de seguimiento, auditoría para ampliación de áreas de fabricación y un seguimiento a las observaciones. El flujo del proceso para la obtención de un certificado de buenas prácticas con base al tipo de inspección que les acabo de mencionar sería el siguiente. Se presenta la solicitud por parte del regulado para la certificación de buenas prácticas. Nosotros elaboramos y planificamos la auditoría. Obviamente se designa el equipo auditor, quien se va a preparar toda la papelería. Luego se notifica la inspección al establecimiento. Esto se hace con 15 días de anticipación, en donde se detallan las fechas de inspección. Luego se ejecuta la inspección como tal. Al finalizar, pues se elabora un informe y dependiendo de las observaciones que se encuentren, se toma una decisión final para ver si hay una inspección de seguimiento o si hay una certificación de buenas prácticas. Pero ¿cuáles son los requisitos generales que debe de cumplir una planta de medicamentos de tipo natural para la obtención de un certificado de buenas prácticas? Y aquí entramos en materia ya con el reglamento. Las buenas prácticas nos indican qué hacer, pero no nos dicen cómo. Y entonces es aquí donde entra la parte del regulado del laboratorio, es la metodología que va a implementar para dar cumplimiento a cada uno de los requisitos. Algunos conceptos claves que son diferentes a los que manejamos previamente en la parte de medicamentos, pues son los siguientes. El de extracción, que es la obtención de una sustancia activa natural a partir de una droga natural utilizando un solvente o aplicando algún otro método de extracción. El concepto de extracto, que prácticamente es la preparación, ya sea líquida, semisólida, perdón, obtenida a partir de droga natural. Esto va relacionado con el concepto de extracción. El laboratorio fabricante de productos naturales medicinales para uso humano, que es una empresa debidamente registrada y autorizada por la autoridad reguladora, cuyas instalaciones serán destinadas a la fabricación de productos naturales medicinales para uso humano. Este concepto creo que al final fue el motivo por el cual se implementó este reglamento técnico, para tener un marco legal por medio del cual los laboratorios fabricantes de productos naturales medicinales se pudieran clasificar como tal y poder así emitir un certificado específico
para este tipo de establecimiento. Y ahí tenemos el concepto de maceración, que prácticamente consiste en un proceso de extracción específico de una droga natural provocada por el contacto prolongado con un solvente o mezcla de solventes adecuados. Y ahí tenemos materia prima natural. Este concepto nos ayuda a delimitar aquellos productos que van a clasificarse como productos naturales y consiste en toda aquella droga natural o sus preparaciones que se utilizan directamente para la elaboración del producto natural medicinal de uso humano. Y el producto natural medicinal, pues el producto procesado, industrializado y etiquetado con propiedades medicinales que contienen en su formulación ingredientes obtenidos de las plantas, animales, minerales o mezclas de ellos. Puede contener excipientes de materia natural. Los productos naturales medicinales a los que se les adicionen sustancias activas de síntesis química o aisladas de material natural como responsables de la actividad farmacológica no son considerados como productos naturales medicinales. Una de las preguntas más comunes que nos hacen los regulados en cuanto a la clasificación de este tipo de productos. Si un producto ya tiene natural, tiene dentro de su composición excipientes de síntesis química, pero que no sean responsables de alguna actividad farmacológica, no hay ningún inconveniente, porque el principio activo es el principio activo natural. Pero si ya estas sustancias químicas ya tienen alguna actividad farmacológica dentro del medicamento, ya no sería clasificado como un producto natural, a pesar de que su principio activo sea natural, sino que sería clasificado como un medicamento, por el hecho de que también tiene otras sustancias de síntesis química que tienen alguna actividad farmacológica en el producto. De ahí tenemos cómo está conformado este reglamento, prácticamente por 16 capítulos. Bueno, aquí sí lo vamos a detener en esta parte porque son las líneas de fabricación que nosotros verificamos y autorizamos al momento de hacer esta inspección. Prácticamente se van a autorizar formas o líneas de fabricación de productos sólidos, líquidos y semisólidos. Aquí se excluyen productos estériles, productos hormonales, productos homeopáticos, biológicos y biotecnológicos. Y dentro de las formas farmacéuticas que se autorizan está, en el caso de sólidos, cápsulas, tabletas y polvos. Para el caso de cremas, de líquidos, perdón, soluciones y jarabes. Y para semisólidos, cremas, geles y ungüentos. Ahí tenemos la parte del capítulo 6 de organización y personal. Aquí en síntesis se detallan todas aquellas requerimientos específicos en cuanto al personal clave de la organización, las responsabilidades que debe de cumplir este personal clave y los requisitos para la selección, capacitación, inducción, evaluación y formación continua del personal que va a participar en el proceso de fabricación de productos naturales medicinales. Entonces, prácticamente deben de incluirse los organigramas, los descriptores de puestos, los perfiles como tal, los atestados de cada una de las capacitaciones, entre otra documentación es la que engloba este capítulo como tal. Y el fin es garantizar que el equipo humano que elabora en el establecimiento sea un equipo calificado, motivado, con formación y experiencia necesaria para responder las responsabilidades pues, que se les sean asignadas. ¿Cuál considera el reglamento como, o cuáles personas consideran el reglamento como personal clave? Prácticamente hay dos específicos. De ahí el establecimiento puede designar más, pero los de ley y los que el reglamento exigen son dos. El jefe de producción y el jefe de control de calidad. Como les mencioné en un inicio, esos deben de ser completamente independientes. Debe haber en el organigrama bien detallado cuál es la parte de producción y la jefatura y cuál es la parte de control y la jefatura. Obviamente estos puestos deben de ser ocupados por personal competente
En este caso, por ejemplo, pueden ser químicos farmacéuticos, ¿va? Y, como les decía, se debe documentar cada uno de los requisitos de calificación para todas estas personas. Entonces, es decir, si ustedes en su perfil han establecido que estos puestos deben de ser ocupados por tal y tal currículum, pues eso lo tienen que hacer valer y respetar. Y a la hora de la auditoría, pues demostrarlo con los atestados específicos. De ahí tenemos el apartado de edificios e instalaciones. En la parte de edificios e instalaciones, lo que nosotros verificamos es que sea un entorno apropiado y seguro para el personal, para los equipos, para los materiales que ahí se toman o que se llevan en cada una de las instalaciones. Que este tipo de infraestructura pues tenga su limpieza adecuada, que haya un sistema adecuado de emergencia, por eso también la presentación del plano de rutas de emergencia y que haya un correcto manejo de residuos. Existen dos tipos de áreas para la fabricación de estos productos. Están las áreas comunes, que es el almacén, comedor y oficina, que son áreas no controladas en las que nosotros no hay muchos requerimientos como tal. En el área de almacenes tal vez podemos ver el requerimiento de temperatura y humedad. En el área de comedor pues ya no nos metemos mucho, igual en el área de oficina. Y ahí tenemos las áreas de producción como tal, en donde sí ya es un área más restringida con ciertas características específicas. Para mencionarles, hay un apartado específico que es el 7.4. En el 7.4 se especifican las áreas de secado, molienda y extracción. Estas prácticamente son áreas nuevas que no están en otros reglamentos relacionados, como el de medicamentos. Y la ubicación de estas áreas debe ser de la siguiente manera. Para el área de secado y molienda, esas deben de realizarse en áreas independientes y separadas. En la área de extracción, aquí hay una pequeña, digámoslo así, condicionante para que se pueda llevar a cabo en las mismas áreas de fabricación. ¿Cuál es esa condicionante? El área de extracción a veces es prácticamente un paso previo a la fabricación del producto medicinal. Por ejemplo, un producto en donde se va a extraer algún componente específico de una planta y después se va a pasar al área de líquido, pues es el paso previo para pasar a esa área. Entonces, en qué caso sí puede estar relacionado, puede estar ubicado cerca de las áreas de fabricación. En los casos en donde sea un paso previo a la fabricación de los productos. Pero si ustedes van a tener un área de extracción en donde prácticamente les va a servir para la obtención de materia prima y no va a estar en línea con la fabricación específica de un producto, pues en este caso sí tendría que estar afuera. Entonces esa es como la condicional para que esta área pueda estar dentro del área de fabricación. Ser un paso de la fabricación como tal. Eso lo hemos determinado nosotros por el hecho de que si ya nos han hecho varias consultas al respecto de que a veces se les dificulta o de que si es un paso previo a la fabricación como tal. Entonces, sí consideramos que puede estar dentro del área de fabricación cumpliendo, eso sí, cada uno de los requisitos que debe de cumplir esta área con su curva sanitaria, con su sistema de extracción de aire, entre otros. De ahí tenemos la parte de los equipos de producción. En la parte de los equipos de producción, pues tenemos el diseño de los mismos como tal, que deben de ser de fácil limpieza, de materiales no reactivos, no absorbentes y no adherentes. Generalmente se recomienda la acero inoxidable, pues puede ser que por la naturaleza de los productos existan otro tipo de materiales que pueden utilizarse en las áreas, siempre y cuando demuestren que cumplen con estas características. Además, aquellos equipos que lo requieran, pues deben de ser calibrados y con su mantenimiento respectivo. La calibración es para generar la confianza de que los equipos utilizados, pues
opera de una manera correcta. Ahí tenemos el caso de las balanzas, el caso de equipo de medición de volumen, los cuales deben ser calibrados, en este caso para dar una medida más exacta y con límites y tolerancias establecidas. Y ahí con los equipos específicos tenemos el sistema de obtención de agua. El reglamento menciona el concepto de agua purificada como tal. Entonces prácticamente el agua purificada se obtiene del agua potable como mínimo. Si ustedes tienen un pozo o algo, su primer paso sería pasar esa agua del pozo, por ejemplo, y cumplir con la normativa de agua potable. Y a partir de ahí comenzarían ustedes a la fabricación del agua purificada. Pero el paso mínimo o el requerimiento mínimo para la obtención de agua purificada es tener como mínimo agua potable. Vale. De ahí tenemos la parte de las especificaciones que se deben de cumplir para este tipo de sistema. Aquí va a depender mucho del sistema que ustedes utilicen. Aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, está el sistema de intercambio iónico, el de ósmosis inversa, la electrodeslinización, la destilación, que para este caso no es necesaria por el hecho de que no son productos estériles. Y el 8.4.2 habla acerca de la calidad del agua. Dice que se debe contar con un sistema de tratamiento de agua que le permita obtener agua purificada para la producción de sus productos. Si nos vamos a la farmacopea como tal, al concepto de agua purificada, las especificaciones serían las siguientes: como conductividad menor a 1.3 microsiemens a una temperatura de 25 grados Celsius, el pH entre 5 y 7, los microorganismos viables menor a 100 unidades formadoras de colonia por ml y el carbono orgánico total menor a 500 partes por litro. Esas son las especificaciones que nos brindan la farmacopea. De ahí tenemos la parte del aire. En el aire pues tenemos que contar con un sistema que suministre el tipo de aire para evitar el riesgo de contaminación de los productos y las personas. Este sistema debe contar con rejillas de inyección, de extracción y debe evitar el riesgo de la contaminación cruzada. Para ello debe tener un sistema de filtración y prefiltro que garanticen eso. Aquí va a depender mucho también de cómo ustedes clasifiquen las áreas. Generalmente, por ser áreas no estériles, no necesitan tener filtros HEPA terminales, ya que con un sistema de filtración en el cual ustedes garanticen, por ejemplo, un 95% de eficiencia, por ponerles un ejemplo, es suficiente. También para el caso de áreas que generan polvo como sólidos pesados, sí es necesario que se cuente con filtración puntual o extracción puntual por la misma generación de la contaminación. Nos pasamos a la parte de materiales y productos. En la parte de materiales y productos, pues deben existir procedimientos que describan la recepción, bueno, desde la compra, cómo va a ser el proceso de compra y adquisición de una materia prima, de los materiales, pues, cuál va a ser el proceso de identificación, almacenamiento, el tipo de muestreo, el proceso para probar, rechazar materiales, el manejo que se le va a dar. Y esos deben de ser conforme a una especificación previamente establecida. ¿Cómo pueden obtener ustedes sus especificaciones? Estas pueden ser de dos tipos. Pueden ser especificaciones con base a una bibliografía oficial y especificaciones internas, es decir, con base a la documentación científica que ustedes hayan identificado de cierta planta o de cierto material natural. Ustedes elaboran su especificación interna y nosotros la verificamos. Y al final, lo que deben de hacer es que esta especificación establecerla documentalmente y al momento de comprar, recibir, analizar y aprobar los diferentes materiales que se utilicen en el laboratorio, se debe dar cumplimiento a esta especificación como tal.
¿Cuáles son los materiales que se manejan? Pues obviamente tenemos las materias primas, los materiales de envase, empaque, los productos como tal, tanto intermedio como a granel, los productos rechazados, los procesados, retirados y devueltos. Dentro de la documentación, pues el laboratorio debe de contar con la documentación necesaria y vigente, identificada y a disposición del recurso humano. Esta es una de las observaciones más recurrentes también que se dan a la hora de verificar el reglamento como tal. Tienen que tener cuidado porque muchas veces nos encontramos con el inconveniente de encontrar procedimientos que ya no se encuentran vigentes. Entonces, sí deben de tener un sistema de gestión como tal que permita una correcta o un correcto manejo de la documentación. Todas aquellas versiones que ya no estén vigentes, que estén obsoletas, deben de ser identificadas como tal, retiradas de los lugares donde fueron utilizadas, ¿verdad? Y pues de ahí sustituirlas por la versión que va a estar vigente. Al final, se debe existir un sistema de calidad que genere la trazabilidad. Es decir, que nos permita identificar todos los pasos relacionados en la fabricación de productos naturales. Por ejemplo, deben de existir registros desde que se adquirió una materia prima, cuál fue el proceso de compra, el certificado de análisis del proveedor, el certificado de análisis interno, procedimiento de recepción como tal, cuál fue el lote que llegó, el que ingresó, y ahí cuál fue el lote que se despachó por una fabricación, cuál fue el lote que se usó. Todo eso nos va generando trazabilidad. Después, el lote de fabricación como tal, todos los registros que genere. Al final, cuando se ingresa a la bodega como tal y cuando se despacha hasta llegar al consumidor final. La parte de trazabilidad nos debe permitir de la compra, identificar todo el historial del producto, desde la compra de la materia prima hasta que llegó a su consumidor final como tal. ¿Cuáles son los tipos de documentación que un laboratorio debe poseer? Deben de existir procedimientos en donde se detallen todas las operaciones que se realizan, las precauciones que deben tomarse y las medidas que deben aplicar. Este procedimiento pues prácticamente debe detallar cada una de las actividades que van a estar directamente relacionadas con la fabricación de un medicamento. Y ahí tenemos un procedimiento operativo estándar que prácticamente consiste en un procedimiento escrito, el cual ya va a estar autorizado y que va a contener las instrucciones dichas anteriormente que van a estar en el procedimiento, con las cuales podemos realizar todas las operaciones que son específicas. Este procedimiento pues, debe estar aprobado, revisado por las personas competentes y que estén definidas dentro del establecimiento para llevar a cabo esta función. Luego tenemos la parte del registro. En la parte del registro, pues prácticamente nosotros verificamos datos, resultados y la evidencia del cumplimiento de las actividades desempeñadas, es decir, de los procedimientos que el laboratorio lleve a cabo. De ahí vamos a la parte de producción. Ya tener los antecedentes del equipo, de los materiales que aplican para esta parte y de la documentación que se puede realizar, pues entramos a la parte de producción. Acá se deben definir los procedimientos específicos para las operaciones de fabricación y empaque. El primer paso para producción es definir una fórmula maestra. Es decir, ustedes van a estandarizar una fórmula con base al registro. Eso sí es importante. Lo que tienen registrado ustedes aquí ante la DNM, sus productos como tal, la fórmula que tienen utilizada, registrada acá ante la DNM, es la misma que ustedes van a utilizar como la fórmula maestra. Si hay algún cambio en su excipiente, en la concentración,
y nosotros lo determinamos en una auditoría, pues esa es una no conformidad. Y prácticamente lo que se debe de hacer es hacer un cambio al registro del producto como tal. Entonces, si su fórmula maestra está conforme al registro sanitario que nosotros tenemos acá en la DNM, pues no habría ningún inconveniente, ¿verdad? Se elabora la fórmula maestra con los requisitos que establece el reglamento, en donde debe llevar las cantidades, el detalle de los excipientes, los controles, las especificaciones, ¿verdad? Y con base a esa fórmula maestra se emite el protocolo de fabricación. La diferencia más grande entre la fórmula maestra y el protocolo de fabricación es que el protocolo de fabricación ya lleva un número de lote específico. Entonces, pues es como una recomendación, no es que así lo diga el reglamento. Pero lo ideal es que su formato de fórmula maestra sea similar al formato de protocolo de fabricación, para que a la hora que ustedes ya vayan a fabricar el producto, lo único que hagan sea agregar el número del lote y convertirlo en una orden de fabricación como tal. Luego tenemos la orden de empaque, en donde ya se van a detallar todas las actividades del empaque del producto como tal, tanto su empaque primario como secundario, y si es requerido el terciario, tiene que tener espacio cada uno de estos protocolos para colocar alguna desviación en su proceso. Por ejemplo, si hay alguna desviación al momento del control de proceso de pH, digamos, ustedes están fabricando una solución y esperan que tenga un pH de 6, pero este pH le da más abajo o le da arriba, y ustedes dentro de sus procedimientos han definido que esta desviación sí se puede corregir, ojo, porque acá deben de hacer un análisis de producto de control de calidad para tener esa conclusión. Y ustedes adicionan una pequeña cantidad, por ejemplo, de ácido cítrico, qué sé yo, para regular el pH. Eso se convierte en una desviación. Entonces, esto debe de estar bien documentado, debe de ser analizado por control para poder emitir un dictamen final. Y debe de estar, como les digo, en un procedimiento ya previamente establecido. Pueden haber desviaciones, tal es el caso, por ejemplo, de que ustedes, cuando pesaron, es un caso hipotético, pero Dios que no pase, cuando pesaron, se equivocaron de principio activo, pesaron una cosa, pero no era eso lo que llevaba a su fórmula maestra y hay una desviación que no puede ser reprocesada. Entonces, prácticamente, por eso debe estar definido sus procedimientos, qué hacer en ese caso. Por ejemplo, si el producto se va a destruir. De ahí tenemos también qué hacer en caso de reprocesos, retrabajos, debe estar bien documentado. Un punto importante en la parte de producción es el siguiente, y que también es una de las preguntas más recurrentes que nos hacen. ¿Qué tipo de productos se pueden elaborar en las mismas áreas de medicamentos naturales? El literal 11.8 habla de esta parte en específico y dice así: el uso exclusivo de las áreas y equipos de producción. No se deben utilizar las áreas y el equipo destinado a la fabricación de productos naturales medicinales para uso humano en la elaboración de otro tipo de productos. Lo ideal es que no se fabriquen otro tipo de productos en las áreas de medicamentos naturales. Y se autoriza por la autoridad reguladora la fabricación de otro tipo de productos para uso humano con ingredientes naturales, los mismos deberán seguir un proceso de fabricación similar en el que se cumplan los procedimientos de programación de producción, limpieza y buenas prácticas de manufactura. Vale. ¿Cómo nosotros lo interpretamos como DNE? Prácticamente hay ciertos requerimientos que, conforme a esta literal, nos obliga a nosotros como autoridad reguladora a evaluar. Por ejemplo, si se quisiera elaborar medicamentos de síntesis química en una planta de medicamentos de productos naturales medicinales, pues de entrada se les dice que eso no se puede. ¿Por qué? Porque estos productos ya requieren un control más riguroso.
y se quieren una validación de limpieza como tal. Y los reglamentos en productos naturales no exigen una validación. Pues por eso mismo, no se pueden elaborar medicamentos en un laboratorio de productos naturales medicinales. Sí se pueden elaborar productos naturales medicinales en un laboratorio de productos farmacéuticos. ¿Por qué? Porque ahí sí podemos validar la limpieza como tal. Vale. Pero ahora vamos a entrar a otro tipo de productos, por ejemplo, el caso de productos cosméticos. Aquí lo que se debe hacer es evaluar para poder decir si o no se puede fabricar, cuál es el método de fabricación de este tipo de producto. Y con base a eso, nosotros vamos a emitir un dictamen final. Por ejemplo, si son productos cosméticos que no llevan sustancias naturales, desde ahí ya no se puede. Sino que debe de ser productos que tengan una fabricación similar y que sean sus componentes, pues sean también ingredientes naturales. Entonces, al final, así es una decisión que tiene la autoridad reguladora, pero hay un criterio establecido. Bueno, de ahí pasamos a la parte de garantía de calidad, que es el compromiso de la dirección que la dirección de la empresa tiene con la calidad y cómo influye en la participación del compromiso del personal. Debe establecerse una política de calidad. Esta parte de garantía de calidad, pues, prácticamente sirve al laboratorio para mantener un sistema de gestión como tal. Puede estar a cargo de una persona o de un grupo multidisciplinario que el laboratorio va a establecer. Pero si hay algo muy importante, que la alta dirección de la empresa pues debe tener una participación activa y es lo que nosotros esperamos ver al momento de una auditoría, ¿verdad? En las decisiones que se toman con base a la calidad de los productos. Esa es la parte de garantía de calidad, pues engloba todo lo que son las buenas prácticas de manufactura y cada uno de los capítulos del reglamento como tal. De ahí tenemos la parte de control de calidad, en donde nosotros esperamos identificar instalaciones adecuadas, que tengan la documentación necesaria, los equipos necesarios para realizar los análisis y que aseguren que el suministro de materiales y la comercialización de los productos pues sean de la calidad y seguridad que el laboratorio pues con base al cumplimiento de la normativa ha determinado en sus especificaciones. Acá la pregunta más recurrente que nos hacen con la parte de control es si esto se puede tercerizar. Sí se puede tercerizar, pero eso no exime al laboratorio que tenga una persona responsable de control de calidad. Algunos se preguntarán por qué. Es por el hecho de que si ustedes tercerizan la parte de análisis como tal, eso no exime al laboratorio, por ejemplo, a realizar análisis de controles en proceso. Tampoco exime al laboratorio como tal a verificar los certificados de análisis que emite el laboratorio de tercería. Y para ello tiene que ser una persona competente, quien al final va a dictaminar si el certificado que fue emitido por un laboratorio de tercería, pues cumple o no con las especificaciones internas que el laboratorio ha establecido. Entonces, con base a eso, siempre existe la necesidad de contar con un personal a cargo de la parte de control de calidad. Un apartado específico de control es el 13.36, en donde habla de los materiales de referencia. Entonces, acá conceptualiza a qué nos referimos con un material de referencia. Y este puede ser una muestra de la sustancia natural que nosotros utilicemos. Y hay diferentes métodos para almacenar. Si ustedes han hecho un extracto, por ejemplo, va a ser la muestra del extracto. Pero si han tomado una planta como tal, ahí pueden poner una muestra de la parte de la planta que tomar como tal, para guardarlo como material de referencia y hacer como una especie de herbario, por decirlo así. Eso debe estar documentado y pues, si en caso hay un material que no está descrito en alguna bibliografía autorizada, pues se evaluará
la documentación que se presenta por parte del fabricante o del proveedor, porque esto es bien común para el caso de los productos naturales, que todavía no hay como bien establecido bibliografía específica para esta parte. Entonces, para aquellos en donde ustedes adquieran de un fabricante, pero no lo encuentran ustedes en alguna bibliografía oficial, pues ustedes le pueden pedir, por ejemplo, al fabricante la información de ese material que ellos han utilizado para la fabricación de su materia prima, por ejemplo. Y ya con eso nosotros lo evaluamos. De ahí tenemos la parte de estabilidad, que es otra de las preguntas que nos hacen actualmente. El requerimiento es nada más que el laboratorio garantiza la estabilidad de los productos que comercializa. ¿Cómo lo puede hacer? Primero debe de contar con el personal, equipo de instalaciones adecuado. De ello ustedes pueden hacer un estudio sencillo en base a, por ejemplo, al tiempo de vida que ustedes almacenan el producto, pues ahí pueden determinar una fecha de vida útil del mismo. ¿Cuál es el inconveniente que tenemos ahorita? Que no contamos con un reglamento de estudios de estabilidad de productos naturales medicinales. Muchos de los laboratorios se basan en el de medicamentos de síntesis química, y eso está bien, ¿verdad? Entonces también podría ser otra de las opciones que ustedes pueden tener al momento de querer generar evidencia de la estabilidad de los productos como tal. Pero ahorita no es un requerimiento como tal, hasta que entre en vigencia en la parte de estudios de estabilidad. Y ahí seguimos con la parte de quejas, reclamos y retiro del producto. En esta parte pues verificamos el sistema de manejo de reclamos, quejas, retiros o cualquier información relativa a productos posiblemente defectuosos, los registros, los análisis y las conclusiones de las mismas. Para poder diferenciar qué es una queja, reclamo, retiro, pues les traigo la parte de los conceptos. Una queja consiste en la notificación de que un producto farmacéutico, en este caso de tipo natural o material, presenta defectos de calidad que atentan contra la salud o la vida del consumidor y que no cumple con las regulaciones establecidas por las autoridades. El reclamo es demandar por un incumplimiento de lo contratado o de lo establecido en la documentación legal vigente. Son dos aspectos diferentes. La queja está más enfocado a la calidad del producto, es decir, por ejemplo, llegó al consumidor final, pero resulta que el producto, su tapón, iba goteando el producto, por ponerle un ejemplo. Ahí se puede generar una queja. En el caso de un reclamo, se puede generar porque, digamos, el consumidor pidió una caja que contenga, bueno, es un ejemplo que sea una droguería, 24 jarabes y al final en la caja solo iban 20. Entonces, se hacen el reclamo respectivo. Y ahí tenemos la parte del retiro del producto, que consiste en retirar un producto farmacéutico de la cadena de distribución como tal. Y esto puede ser por los motivos anteriormente detallados, sea una queja, un reclamo o por alguna alerta de calidad del producto como tal. ¿Cuál es el proceso que se debe llevar a cabo por parte del laboratorio para el manejo de quejas, reclamos y retiros? Primero está la recepción, en donde ustedes, ya sea por el consumidor final, el distribuidor, eh, o se puede dar inclusive a un departamento interno del laboratorio que se dio cuenta de algún defecto de calidad del producto antes que se comercializara, puede generar quejas. Se hace una clasificación preliminar. Por ejemplo, si es una queja por precio, si es una queja ya por un defecto de calidad del producto, o si es una queja por defecto de calidad del embalaje como tal, en su paquete terciario, por ejemplo. Ahí se van a clasificar de acuerdo a los criterios que establezca el laboratorio. De ahí se hace una investigación como tal, donde se revisan los documentos, registros, quejas anteriores. Esto es importante, tener el registro de las quejas anteriores, porque puede ser de que exista un defecto de calidad que no sea muy recurrente, pero que ya exista un antecedente previo. De esto le sirve a control para generar una mayor evaluación.
De ahí se confirma o modifica la clasificación preliminar de la queja, es decir, ya con una evaluación más exhaustiva o una investigación como tal, se determina, si es un defecto de calidad, entonces si está en la clasificación correcta, por ejemplo. De ahí se determinan las acciones correctivas o preventivas. Aquí ya va involucrado el consumidor. Una acción correctiva podría ser sustituir el producto. Y la acción preventiva se llama más enfocada al laboratorio como tal. Igual va a ser la acción que se va a tomar para que ese reclamo no se vuelva a dar. Y notificar al cliente y las autoridades sanitarias. Eso sí es bastante relevante y es una práctica que en nuestro país no se da muy comúnmente. Generalmente las quejas se resuelven y pues no se le da una retroalimentación al cliente como tal. Y de eso no solo habla el reglamento, también habla, si tiene un sistema de calidad con base a las ISO, pues habla de darle una retroalimentación al cliente. Ya en cuanto al retiro del producto, ya con base a lo que vimos de las quejas, se determinó que sí existe un defecto de calidad y que hay necesidad de que el producto ya no se siga comercializando y retirarlo. Pues podemos seguir este flujo. Primero, el desarrollo del proceso de retiro debe ser monitoreado y registrado. Los registros deben de incluir toda la disposición o decisión tomada respecto del producto. Es decir, cuando ustedes tomen la decisión de retirar el producto, pues deben también de tomar una decisión de qué hacer con ese producto. Si, por ejemplo, va a ser una destrucción, pues esa destrucción al final se debe emitir un informe final y se debe de incluir una reconciliación entre las cantidades de productos distribuidos y los retirados. Por ejemplo, si se fabricó un lote de 1000 frascos, ustedes detectaron una alerta de calidad y procedieron al retiro del producto como tal. En el mercado ya solo encontraron 600 frascos. Entonces al final se debe hacer una consideración de estas cantidades y sacar un porcentaje de la eficacia del retiro como tal. Entonces ahí ustedes van a determinar cuánto fue el porcentaje de lo que se recolectó y cuánto fue el porcentaje de lo que no se pudo recolectar. Y eso nos sirve a nosotros como dato, con base a una guía de retiro de productos, es importante mencionar, lo tenemos disponible en la página web. Nos hacen la notificación a nosotros, nos informan todas esas particularidades del retiro como tal, y al final nosotros vamos, verificamos que la información que ustedes nos están brindando del retiro sea conforme y que procedan a la destrucción del producto como tal. Si en dado caso, y es algo muy común que nos dicen en las inspecciones, pero nosotros nunca hemos tenido una queja, nunca hemos hecho un retiro, ¿cómo podemos hacer para dar cumplimiento a ese requerimiento? El reglamento tal vez no es tan específico con base a esto, pero con las ISO nos da una idea de cómo podemos hacer. Por ejemplo, el hecho de que ustedes o que no se tenga una queja no quiere decir de que no existan quejas en el consumidor como tal o en el distribuidor. Puede ser que el sistema que ustedes manejen no sea el adecuado o no permita al consumidor brindar esa queja como tal. Tal vez sea muy complicado o no esté difundido con el personal adecuado, ¿verdad? Entonces ustedes pueden implementar, por ejemplo, una metodología más amigable para el consumidor como tal y que permita la recolección de las quejas como tal, ¿verdad? Pueden inclusive ustedes hacer un ejercicio de verificar in situ con los consumidores como tal, cómo les ha parecido el producto, si han tenido alguna queja como tal, ¿verdad? Porque al final esta información de las quejas es bien importante y es algo que nosotros como unidad de inspección nos hemos dado cuenta en la parte de los informes de la OMS, de los reglamentos técnicos también como tal, que la parte de quejas va tomando cada vez más importancia porque es el indicador que permite a la autoridad reguladora saber la percepción del producto en el consumidor final y si este tiene algún efecto en la población como tal. Entonces al final este es un punto crítico
para la comercialización y vigilancia de los productos que están en el mercado. Entonces, al tener un correcto o un sistema bastante robusto de quejas, pues permite evaluar toda esta información. Y con la parte de retiros, pues se pueden hacer simulacros. Estos pueden estar definidos frecuentemente, digamos una vez al año, por ejemplo, en donde ustedes van a simular que un producto tuvo algún defecto y van a simular cuál sería el proceso a llevar. Es decir, cuánto tiempo se tardaría en retirar un producto. Todos esos datos van a obtener de este simulacro. Tienen que generar la documentación de toda la distribución del mismo como tal y al final hacer un informe en donde ustedes simularon eh, este procedimiento de retiro y cuál fue su resultado. Y eso puede ser la evidencia para el cumplimiento de este requerimiento. Y en dado caso no han tenido un retiro como tal. De ahí tenemos la parte de producción y análisis por contrato. En este caso, pues prácticamente deben definirse, aprobarse y controlarse todos aquellos servicios que van a ser brindados por un tercero, ya sea por o por parte. Es decir, si el laboratorio como tal va a maquilarlo, por ejemplo, a otro establecimiento, pues debe estar establecido en el contrato cuál va a ser los procesos que va a llevar a cabo, si por ejemplo solo va a ser el proceso de fabricación como tal, pero el otro laboratorio le va a llevar las materias primas, eso tiene que estar establecido en el contrato, o si el laboratorio se va a encargar de todo, de la compra de materias primas, la fabricación, el envasado, inclusive hasta el transporte del producto, o sea, tiene que estar en el contrato. O si el laboratorio únicamente va a brindar el servicio de acondicionamiento, eso tiene que estar en el contrato también. Si el laboratorio lo que va a hacer es solicitar un servicio de maquila, de igual forma, tiene que establecer cuál es el servicio que va a subcontratar, ¿verdad? Si va a solicitar un servicio de análisis por tercero, lo tiene que establecer en un contrato. Eh, si va a tener algún servicio de mantenimiento eh, con alguna empresa de algún equipo, una serie de equipos, lo tiene que establecer en un contrato. Acá también me hacen mucho la pregunta de aquellos mantenimientos, por ejemplo, calibraciones que se llevan a cabo una vez al año o que la frecuencia es bastante reducida, que si para eso tienen que establecer un contrato. Pues lo ideal es que sí se establezca un contrato. Pero cuando son servicios que sí de verdad se llevan una vez al año o tal vez cuando solo sea necesario, pues eso lo pueden de igual forma contratar al momento. Nosotros estamos abiertos a esa posibilidad, pero lo ideal es que se tenga un contrato. Pero para aquellos que sí va a ser de forma rutinaria, para ellos sí tiene que estar establecido un contrato. Y de ahí tenemos la parte de autoinspecciones y auditoría de calidad. Esos son dos conceptos diferentes, pero el fin es demostrar que la evidencia objetiva de los procesos, procedimientos del sistema de gestión como tal, pues tenga los resultados previstos y que cada uno de ellos generen sus registros adecuados y que estos registros pues estén conformes, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de realizar este tipo de actividades? Es identificar desviaciones, identificar fortalezas y debilidades, acciones correctivas o preventivas y oportunidades de mejora. ¿Cuál es la diferencia? La autoinspección consiste en una inspección efectuada por personal técnico calificado, propio de la empresa, que evalúa el cumplimiento de las buenas prácticas. Y como les digo, se pueden basar, por ejemplo, en la guía, se pueden designar a alguien que va a evaluar cada uno de los aspectos que menciona la guía de evaluación de reglamentos técnicos salvadoreños, por ejemplo. Y ahí tenemos la parte de auditoría de calidad. En la parte de auditoría de calidad, pues ya es una evaluación del sistema como tal. Ya no solo nos vamos a enfocar en el cumplimiento de la guía, sino que vamos a evaluar la eficacia y eficiencia del sistema que maneja la empresa, con el propósito de darle cumplimiento o lograr. Es decir, aquí sí tiene que haber, para empezar tiene que haber un grupo competente para realizar este tipo de auditoría. Es decir, debe de estar calificado, capacitado en técnicas de auditoría, y posterior a eso, pues, conformar un grupo de auditores como tal, obviamente, dependiendo de el área que se vaya a auditar,
así va a ser la rotación de ellos. Por ejemplo, si dentro del grupo de auditores está el personal de control, que es uno de los que participa activamente bastante en las auditorías de calidad, obviamente cuando auditen control de calidad ya no puede participar en esa auditoría. Y así ustedes van a ir rotando. Por eso es necesario que tengan un grupo de auditores en donde pues puedan generar aquellos grupos que no generan un conflicto de intereses a la hora de auditar el sistema de gestión del laboratorio como tal. Y ya para ir finalizando, ya dando una reflexión final, pues lo importante del cumplimiento de un reglamento técnico es disminuir los riesgos y que no exista la posibilidad de contaminación cruzada en los productos. Para este caso de medicamentos naturales, pues al final es uno de los puntos más críticos, la contaminación cruzada por la naturaleza de los productos que se van a elaborar. Las referencias pues que tenemos ahorita es el Reglamento Técnico Centroamericano de Buenas Prácticas y el Reglamento Técnico de Buenas Prácticas de Manufactura para la Industria. Eso sería todo. Gracias. Muchísimas gracias, licenciado Daniel Acosta, con tan excelente ponencia que hemos tenido esta mañana. Vamos a revisar el área del chat si tenemos algunas preguntas por parte de los asistentes. Y si alguien quisiera también activar su micrófono para hacer algún comentario, lo vamos a dejar disponible. Me parece que... Déjeme, vamos a ver. Pues agradecemos en el nombre del Organismo Salvadoreño de Reglamentación Técnica por la participación tan activa del licenciado Daniel Acosta, quien nos acompañó esta mañana. Estamos dando un espacio para ver si tenemos alguna pregunta. Permítame revisar un momento. Ok, si alguien no tiene acceso al área del chat, por supuesto que puede activar también su micrófono. Ya está disponible para que lo puedan activar si quieren hacer la pregunta al aire para nuestro ponente, licenciado Daniel Acosta. De la misma manera, en el área del chat hemos dejado dos formularios. El primer formulario relacionado con la lista de asistencia para que nos puedan regalar sus datos y poderles invitar para webinars tan importantes que estamos desarrollando con la colaboración de la Dirección Nacional de Medicamentos, y también para la evaluación del evento que nos va a permitir ir mejorando cada vez más nuestros servicios, especialmente en estas áreas de capacitación que gratuitamente las estamos desarrollando en conjunto con la Dirección Nacional de Medicamentos. Vamos a ver, Fátima Gabriela Guevara me parece que tiene una preguntita por acá. Sí, más que todo una pregunta, es un comentario sobre el retiro de medicamentos. Yo me acuerdo que salió una noticia que las medicinas con raditirina quedaban prohibidas en El Salvador. Cuando se refiere al retiro de medicamentos, estamos hablando de ese ejemplo. Sí, nosotros puede existir diferentes vías para realizar un retiro de producto como tal. Uno puede ser por notificación de la autoridad reguladora, en este caso de la PNM, en donde nosotros emitimos, por ejemplo, una alerta, ya acaba de mencionar el caso de la ranitidina, en donde especificamos la acción que se va a tomar, si se va a retirar el producto de las salas de venta, por ejemplo. Entonces, los responsables de la fabricación, comercialización de este tipo de productos, pues, deben de llevar a cabo el retiro, ¿verdad? Y en ese caso, yo tengo entendido que se canceló, dijeron de que ya no iba a salir ese producto porque tenían sustancias cancerígenas. Entonces, mi pregunta es, ¿ese es un retiro de prohibición a todo el medicamento o solo se modificó como preventivo? No.
Ahí en ese caso, como les repito, va a estar especificado por nosotros cuál va a ser el motivo del retiro. Por ejemplo, si es porque ya no se puede comercializar, puede ser el caso. Eso va a ir en la regla que nosotros emitimos. Ahí vamos a poner si, por ejemplo, se cancela el registro o si solo fue un lote afectado y únicamente es ese lote que se debe de retirar. Ah, ok, esa era mi duda o comentario. A la hora. Ok, muchísimas gracias por su participación. Aprovechemos estos últimos instantes acá con el licenciado Daniel Acosta. Si hay alguna otra pregunta, tienen, por supuesto, habilitado el micrófono para que quien lo desee abordar en este momento lo podemos hacer. Ok, vamos a ver, asuntos regulatorios, Tania, adelante. Muy buenos días. Yo quería hacer dos consultas. Inicialmente entiendo esto entra en vigencia a partir de julio, según comentaba, pero quería saber cuánto tiempo antes, por ejemplo, los regulados deben iniciar el trámite o si sería el trámite posterior a julio. Esa sería la primera pregunta. ¿Cuál es el tiempo que ustedes tienen como establecido para que el regulado, o sea, nosotros los regulados hagamos esa transición? Ahora bien, tengo una pregunta adicional. Si nosotros en nuestro certificado de buenas prácticas ya menciona la parte de productos naturales, va a ser un requisito someternos nuevamente a esta evaluación. Y la tercera pregunta quizás sería con la parte de lo de las campañas. No sé si nos podría dar como una retroalimentación un poquito más específica de si esto requiere permisos o no sé, o sea, esa parte de cómo se va a trabajar los productos cuando se haría por campañas. Vale. Déjame ver con la primera pregunta. El reglamento técnico salvadoreño ya está vigente. Como lo mencionamos al inicio, es un reglamento que surgió de emergencia y pues finaliza cuando entra en vigencia el reglamento técnico centroamericano, que es el que va a entrar en vigencia en julio. Entonces ahorita este reglamento técnico salvadoreño sí se encuentra vigente como tal, que lo decimos con el objetivo de que los laboratorios que actualmente están funcionando tengan sus marcos regulatorios para permitir el funcionamiento de tal y la realización de las actividades. De ahí, con respecto a la segunda pregunta que me realizó, creo que era con respecto al tipo de productos. Ahí me generó una duda. No sé si usted se refiere a la fabricación de medicamentos naturales, o el permiso que ya tiene es de fabricación de naturales en una planta de medicamentos, o cómo es el permiso que tiene para poder responder de la manera correcta. Esa sería la duda. Y con la tercera, pues con la parte de las campañas, como le explicaba, ahí va a depender mucho del tipo de productos que ustedes pretendan fabricar en la ciudad. Lo que pide el reglamento es que sean productos similares, o sea, que en su composición y en su proceso de producción sea similar al que está autorizado previamente. Uno de los ejemplos más comunes que damos es el caso, por ejemplo, de la fabricación y envasado de la linaza. La linaza tiene dos usos: se puede usar como medicamento de uso natural y se puede utilizar como alimento o como suplemento, digamos así, porque suplemento es con lo que nosotros regulamos. Pero el método de fabricación es el mismo. Prácticamente consiste en envasar el polvo ya previamente comprado así como tal, el polvo, envasar y pues comercializar. Entonces, ese es un ejemplo bien puntual de un proceso de fabricación similar, en donde no hay ninguna variación. Por ejemplo, también tenemos el caso de productos cosméticos. Si el producto cosmético es un producto líquido y ustedes como laboratorios ya tienen la autorización para fabricar productos naturales líquidos, pues si el cosmético es un producto que tiene principios que tiene en su composición sustancias naturales, pues ahí se evaluaría, y si el proceso de fabricación es similar, pues se emitiría una autorización para fabricar ese tipo de productos en las mismas áreas. Y sí, nosotros como DNE
tendríamos que emitir, y ya lo hemos hecho con otros laboratorios, la autorización para esos productos. Entonces tal vez solo me genera la duda de la pregunta número 2 para aclararme. Ok, actualmente, por ejemplo, nosotros ya estamos registrados como laboratorio de producto farmacéutico, pero en nuestra BPM ya aparece aprobado para productos naturales. Ahora bien, a mí me genera un poco de duda la parte en la que usted hace la separación como producto medicinal, entendería yo producto natural medicinal y producto natural. Ahí sí me queda un poco la confusión y me quedó un poco, no muy claro, ¿verdad? Porque hasta donde nosotros entendemos en el RTCA de registro sanitario, dentro del marco de los productos naturales, nosotros siempre mantenemos todo lo que venga de origen natural, vuelvo y repito, dentro del marco de los productos naturales, pero usted está haciendo como una diferencia entre productos que son de origen natural, que tal vez no tienen una indicación terapéutica, pero se pueden comercializar como suplementos, y productos naturales medicinales que sí se encuentran, pues, incluidos en la parte regulatoria. Entonces ahí me genera un poco de confusión y no sé si nos podría aclarar. Sí, yo creo que la confusión es porque me enfoqué más en la parte de otro tipo de productos. Para el caso de medicamentos como tal, ahí el escenario cambia radicalmente. ¿Por qué? Por ejemplo, ustedes ya tienen un permiso para fabricar medicamentos naturales en las mismas áreas de medicamentos. Entonces, eso sí se puede. Lo que no se puede es en las áreas de medicamentos naturales fabricar medicamentos de síntesis química. ¿Por qué? Porque el reglamento de productos naturales no regulariza o no exige la parte de validaciones. En cambio, el reglamento de medicamentos como tal, este sí exige la parte de validaciones, que es el requisito para que se puedan fabricar productos naturales en esas áreas. Entonces, para este caso, prácticamente el permiso se va a brindar a laboratorios de medicamentos naturales, de medicamentos de síntesis química, perdón, para fabricar productos naturales. Entonces, ya el enfoque de una fabricación de otro tipo de productos en un mismo laboratorio de productos naturales ya varía, porque ya no se tomaría el caso de un medicamento como tal, sino que ya se enfoca en otro tipo de productos. Aquí entran productos higiénicos, productos cosméticos, suplementos que sean competencia del ADN, pero ya no entra en juego la parte de medicamentos como tal, porque eso ya está englobado en la parte de medicamentos farmacéuticos. No sé si por ahí va su pregunta. Ok, muchas gracias. Ok, me parece que ya no tenemos más participaciones y nuevamente agradecerles a todos nuestros invitados especiales que nos acompañaron esta mañana en nuestro webinar organizado por el Organismo Salvadoreño de Reglamentación Técnica y con la excelente ponencia del licenciado Daniel Acosta. Así que no me queda más que agradecerles nuevamente por la participación a todos. Recordarles que dejamos grabado este evento y si alguno de ustedes desea recibir el enlace para la posterior consulta del mismo, con el mayor de los gustos pueden escribirme. Voy a poner en este momento mis datos para que puedan ustedes escribirme y con el mayor de los gustos yo estaría compartiendo el video para ustedes. Así que esta es mi dirección, es blemus@osartec.gov.sv y hacerles la atenta invitación también para que pueda seguirnos en Facebook, que pueda ver también en Twitter todas nuestras noticias. Estamos con una campaña de difusión de los reglamentos técnicos. Así que nuevamente al licenciado Daniel Acosta, agradeciéndole por parte del Organismo Salvadoreño de Reglamentación Técnica por esta excelente presentación. Y desearles un feliz día para todos. Gracias y saludos a todos. Un gusto participar.